2008 fue un punto de inflexión impresionante a nivel internacional. Entre el origen perdón, el principio de la década del 70, cuando murió el acuerdo de Bretton Woods, y 2008, tenemos un periodo muy interesante, un periodo único en la historia de la humanidad y del capitalismo. Por primera vez, la hegemonía, los Estados Unidos, se hicieron más fuertes como resultado de endeudarse o de tener un déficit cada vez más y más grande. Eso nunca había pasado antes en la historia. Si uno piensa al respecto, Bretton Woods murió en 1971 porque los Estados Unidos pasaron de ser un país con superávit a ser un país con déficit. Y todo el marco de toda la arquitectura del acuerdo de Bretton Woods estaba predicado en que los Estados Unidos tuvieron superávit. Entonces, en el momento con la guerra de Vietnam, con la gran sociedad, etcétera, etcétera, los Estados Unidos se convirtieron en una economía de déficit. El acuerdo de Bretton Woods murió. Y cuando murió, los burócratas estadounidenses y los políticos estadounidenses hicieron algo que a ningún alemán o a ningún político de la Unión Europea se le ocurriría jamás. Dijeron, tenemos un déficit, genial, vamos a magnificarla, vamos a aumentar nuestro déficit cada vez más, vamos a pisar el acelerador. Y, por supuesto, usaron la muerte del acuerdo de Bretton Woods para dividir el dólar, para reestructurar sus deudas y para pasarle el problema a la Unión Europea y después a Japón. Entonces, entre 1971 y 2008 tenemos un periodo muy interesante durante el cual los déficits gemelos de la economía de los Estados Unidos y el déficit fiscal y el déficit de pagos aumentaban cada vez más. Esos déficits operaron como una aspiradora gigante que absorbió las exportaciones del mundo hacia Estados Unidos, incluyendo las exportaciones argentinas. ¿Y quién pagó esto? Bueno, el resto del mundo, los capitalistas del resto del mundo, que enviaban aproximadamente el 70% de sus ganancias a Nueva York para que fueran financiadas o financializadas. Entonces, es un sistema de reciclaje muy interesante. Por supuesto que detrás de este tsunami de dinero que llegaba hasta Nueva York, tenemos un fortalecimiento de las finanzas internacionales. Sí, para decirlo claramente, los banqueros de Wall Street fueron a los políticos de Washington y le dijeron, nosotros estamos financiando el sistema y ustedes van a tener que ponerle un fin a todas las restricciones que nosotros enfrentamos, que nos quedaban desde el New Deal o desde los acuerdos de Bretton Woods. Entonces, eh, así pasamos a la era del capitalismo financiero. Esa bestia financiera murió en 2008, sí, se vino abajo y fue reemplazada por dinero de el Banco Central. Los bancos centrales reflotaron los sectores financieros, pero no pudieron reflotar este sistema de reciclaje que existía. Es por eso que las ganancias del sistema financiero después de 2008 nunca llegaron al nivel de inversión agregada global que habían tenido. Entonces tenemos 12 o 13 años de un entorno deflacionario con un enorme nivel de liquidez, con una liquidez más alta que nunca, con ahorros a un nivel más alto que nunca, y una inversión en relación con ahorros, incluso si agregamos a China la mezcla, que es un caso muy distinto, tenemos ahorros que son mucho mayores que las inversiones. Ahora, por supuesto, los ahorros son la demanda de dinero, las inversiones son la oferta de dinero, entonces lo que tenemos es un proceso, para decirlo muy simplemente, ¿sí? Para eliminar la macroeconomía. Esto es un socialismo para los banqueros y los oligarcas y austeridad para todo el resto del mundo. Esta deflación y esta austeridad para el resto del mundo, que solo beneficia a los banqueros, lleva al fascismo. Lo hizo en la década del 30 y lo hizo de nuevo después de 2008. Especialmente en países que fueron humillados, como Grecia. Si uno toma la humillación nacional y hallamos una deflación masiva a eso, tenemos nazis. ¿Sí? Yo en el Parlamento me sentaba delante
de un partido nazista, no neonazistas, nazistas. Sí, no había nada nuevo al respecto, eran simplemente nazistas. Entonces, eso es algo que vimos en todo el mundo, especialmente con la elección de Donald Trump, y el establishment liberal sí afirman que ellos no son populistas, no tienen nada de populista ni de popular, son fascistas. Este surgimiento del neofascismo fue contenido de alguna forma por el establishment, pero ¿cómo? Lo hicieron cooptándolos, adoptando sus políticas. Entonces, incluso mientras hablamos, ¿sí? En DNC, podría verlo, mi ventana está cerrada, pero si quisiera podría verlo, ¿sí? Los políticos griegos están eliminando votos a favor de los refugiados de forma que viola el derecho internacional y que ya lo habíamos visto venir. Esto es una ideología fascista. Los liberalistas nunca hubieran hecho eso hace 10, 12 o 20 años. Entonces, ahora el fascismo ni siquiera tiene que asumir el gobierno porque sus políticas están incorporadas a los gobiernos de turno. Entonces, para abreviar, progresistas del mundo, únanse.